Te despiertas cuando tu cuerpo decide que ya es suficiente. Sin alarma, sin reunión a las 9, sin ningún lugar donde tengas que estar. Y la primera pregunta del día no es ¿qué pendientes tengo?, sino simplemente ¿qué voy a hacer hoy? Durante el 99% de la historia humana, eso no era un sueño, era un martes normal. Y lo que hacían esos humanos con su tiempo libre va a cambiar completamente la forma en que ves tu propia vida. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie se pregunta en serio. ¿Qué hacían los humanos antes de que existieran los trabajos? No de forma vaga, sino con datos reales, estudios concretos y algunos giros que probablemente no te esperas. Porque la historia que nos contaron sobre el progreso y la civilización tiene algunos huecos bastante incómodos. Y cuando los ves, ya no puedes dejar de verlos. Empecemos con el estudio que lo cambió todo. En 1963, un antropólogo llamado Richard Lee viajó a Botsuana, en el sur de África, a uno de los lugares más hostiles del planeta. Una zona con sequías constantes, casi sin recursos visibles, donde vivían los Huhuanzi, uno de los últimos grupos humanos que seguían viviendo básicamente igual que nuestros ancestros de hace miles de años. Lee esperaba encontrar una lucha constante por la supervivencia. Lo que encontró fue otra cosa completamente. Los adultos dedicaban unas 20 horas a la semana a conseguir comida. Eso es todo. 2 días y medio, más o menos. Y con eso tenían suficientes calorías para vivir bien, en un lugar sin agricultura, sin supermercados, sin agua corriente y sin electricidad. El resto del tiempo era suyo. Este patrón apareció después en todos los grupos que los antropólogos fueron estudiando. Los Hadza en Tanzania, los Aché en Paraguay, los Martu en Australia. Diferentes continentes, diferentes ecosistemas, misma respuesta. Entre 15 y 20 horas semanales dedicadas a sobrevivir. Tú probablemente trabajas el doble de eso solo para pagar el alquiler. Pero espera, porque aquí viene el primer giro. Todo el mundo repite ese dato de las 15 o 17 horas semanales como si fuera la historia completa, pero estudios más recientes lo complican un poco. Cuando los investigadores empezaron a registrar minuto a minuto la vida de estas comunidades, y hablo de un estudio con 359 personas rastreadas en detalle, los números cambiaron. Si incluyes el tiempo fuera del campamento más el procesamiento de comida, la cocina, el cuidado de los niños y las tareas dentro del hogar, el promedio real se acerca a 40 o 45 horas semanales, prácticamente igual que una jornada laboral moderna. Entonces, ¿no había diferencia? Sí la había, y es enorme. La diferencia no estaba en las horas, sino en cómo se sentían esas horas. Para ellos no existía una línea entre trabajar y vivir. Caminar largas distancias era simplemente moverse. Conversar mientras buscabas comida era simplemente hablar. Enseñar a los niños mientras hacías tareas era simplemente estar con ellos. Lo que nosotros llamaríamos trabajo y lo que llamaríamos ocio, para ellos era todo lo mismo, el día. Y eso cambia todo. El mismo estudio que te mencioné encontró que en promedio estas comunidades tenían unas 30 horas de tiempo libre durante el día, cada semana. Casi un tercio de sus horas de vigilia eran puro ocio diurno. No tiempo libre los fines de semana después de 5 días de agotamiento, sino tiempo libre repartido naturalmente a lo largo de cada día. Ahora, ¿qué hacían con ese tiempo? Una antropóloga que estudió a los Hadza documentó algo que desde la lógica moderna parece casi escandaloso. Los hombres pasaban una cantidad desconcertante de tiempo simplemente sentados en el campamento, muchas veces durmiendo, en pleno día, sin que nadie los juzgara por eso. Sin culpa, sin presión social, sin la sensación de que deberían estar siendo productivos. Simplemente descansando, porque el cuerpo lo pedía. Pero el tiempo libre no era solo descanso, era donde pasaba lo más interesante. En 1994, unos exploradores descubrieron la cueva de Chauvet, en el sur de Francia. Adentro había pinturas de hace 30.000 años. Caballos, leones, rinocerontes dibujados con perspectiva, con sombras, con movimiento. No eran garabatos. Eran arte sofisticado que requería habilidad,
práctica y, sobre todo, tiempo. Alguien se metió horas, quizás días, al fondo de una cueva con una antorcha a pintar animales en una pared. No para comer, no para sobrevivir, para crear algo. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, encontraron cuentas de concha de hace 100.000 años. Pequeños huecos perforados con herramientas de piedra, claramente para ensartarlos como joyería. La costa más cercana estaba a 20 kilómetros. Alguien caminó 40 kilómetros de ida y vuelta solo para recoger conchas bonitas y luego pasó horas perforándolas con cuidado para verse bien. Eso no es supervivencia. Eso es alguien con tiempo libre que decidió usarlo para hacer algo hermoso. Y aquí está la idea que más me parece fascinante de todo esto. Ese tiempo libre no era simplemente vagancia, era literalmente la incubadora de todo lo que hoy llamamos cultura. Los rituales, el arte, la religión, los vínculos sociales, la música, el lenguaje simbólico, todo eso nació en esas horas que no estaban dedicadas a conseguir comida. El ocio no era un lujo, era el motor de lo que nos hace humanos. Pero si todo eso era tan bueno, ¿por qué lo cambiamos? Aquí viene la parte que nadie te cuenta en la clase de historia. Hace unos 10.000 años llegó la agricultura, y la narrativa oficial dice que fue una liberación, que por fin teníamos comida segura, tiempo libre para pensar, para construir ciudades, para crear civilización. Suena bien. El problema es que los huesos no mienten. Cuando los arqueólogos comparan esqueletos de humanos cazadores-recolectores con esqueletos de las primeras poblaciones agrícolas, la diferencia es brutal. Los agricultores eran más bajos, sus huesos muestran deficiencias nutricionales, sus dientes estaban llenos de caries por las dietas con tanto grano, tenían artritis en la columna por el trabajo repetitivo y morían más jóvenes. Los cazadores-recolectores eran más altos, más fuertes, con mejor dentadura y menos daño en las articulaciones. Y en cuanto al tiempo libre, un estudio de 2 años con los Acta, en Filipinas, encontró algo que debería hacernos pensar. Las mujeres en comunidades que ya habían adoptado la agricultura tenían exactamente la mitad del tiempo libre que las mujeres en comunidades que todavía vivían de la recolección, porque la agricultura no reemplazó el trabajo que ya hacían, se sumó a él. Terminaban trabajando en los campos además de todas las tareas que ya tenían. La agricultura no liberó tiempo, se lo robó, y se lo robó principalmente a las mujeres. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Probablemente porque una vez que empiezas a producir excedentes, a almacenar comida, a tener más de lo que necesitas, ya no puedes parar. La lógica del más reemplaza la lógica del suficiente. Y esa es exactamente la diferencia filosófica más profunda entre los cazadores-recolectores y nosotros. Su estrategia económica, si se le puede llamar así, era literalmente trabajar menos a propósito. No buscaban maximizar producción ni acumular reservas. Aceptaban metas bajas y optimizaban lo que ya tenían. Era una filosofía de suficiente en lugar de más. Y funcionaba. En uno de los ambientes más difíciles del planeta, con menos de 20 horas semanales de búsqueda de comida, vivían bien. Si este tipo de perspectivas te parece tan interesante como a mí, te va a gustar el siguiente video que tenemos sobre cómo era realmente la vida cotidiana en la prehistoria, porque hay cosas ahí que son igual de sorprendentes. Y si quieres que sigamos explorando este tipo de temas, suscríbete, porque sacamos videos así regularmente. También me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que realmente progresamos o simplemente cambiamos un tipo de esfuerzo por otro? Déjamelo en los comentarios, porque esa conversación siempre se pone buena. Entonces, recapitulando lo que vimos hoy, los humanos antiguos no pasaban el día en una lucha constante por sobrevivir. Dedicaban entre 15 y 20 horas semanales a conseguir comida, y con eso era suficiente. Cuando incluyes todas las tareas del día, el total se acerca a 40 horas, similar al trabajo moderno, pero con una diferencia clave. Para ellos no había separación entre trabajar y vivir. Todo era simplemente el día. Tenían unas 30 horas semanales de tiempo libre diurno y lo usaban para descansar, socializar, crear arte, hacer rituales y construir los vínculos que eventualmente se convirtieron en cultura. La agricultura no fue la liberación que nos enseñaron.
Fue el momento en que la humanidad adoptó la lógica del más y abandonó la del suficiente. Al principio de este video, te pregunté qué harías si pudieras despertar sin alarma y decidir libremente qué hacer con tu día. La respuesta honesta, basada en lo que sabemos, es que probablemente harías algo muy parecido a lo que hacían ellos. Moverte un poco, comer bien, pasar tiempo con las personas que te importan, crear algo, descansar cuando el cuerpo lo pide. La pregunta incómoda que te dejo es esta. Si eso es lo que queremos naturalmente, ¿cuándo exactamente decidimos que no era suficiente?